Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a analizar otra fuerza para seguir con estos videos sobre las leyes de Newton, y es la tensión. La tensión ¿sí? se da en cuerdas, en sogas, cables, etc. Entonces, para analizar el concepto, supongamos que tenemos un bloque el cual lo queremos, se quiere arrastrar con una cuerda, ¿no? Con esta cuerda. Entonces, cuando estiremos la cuerda, si nosotros vamos a estar estirando la cuerda con una fuerza, ¿sí? Se va a producir en la cuerda una tensión, eso que se llama fuerza de tensión, igual a la fuerza con la que se está tirando. ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? Bueno, acción y reacción. Estamos así porque cuando la estamos tirando, la cuerda ejerce una fuerza para el otro lado. Y lo mismo acá, esta fuerza ¿sí? va a tirar el bloque se va a oponer al movimiento, entonces la tensión de la cuerda va a ser para el otro lado en este punto. ¿Sí? Entonces tenemos dos tensiones, acá y acá, que son iguales. Estas tensiones son iguales. Y bueno, y acá tenemos la fuerza de roce, ¿sí? Si la fuerza esta supera la fuerza de roce, entonces el sistema va a estar en movimiento. Entonces tenemos, como para anotar, cuando una cuerda se une a un cuerpo y se tira, se dice que la cuerda está en tensión, ¿sí? La función de la cuerda es transferir fuerza entre dos cuerpos, como acabamos de ver. La tensión en la cuerda se define como la fuerza que la cuerda ejerce sobre el cuerpo, ¿sí? Como estuvimos analizando recién. Y también otra cosa que es muy importante, que se considera que la cuerda no tiene masa, ¿sí? Es decir, en condiciones ideales con relación a la masa de los cuerpos, ¿sí? Y además no se estira, ¿sí? Para no tomar en cuenta a la cuerda como parte del sistema. Y bueno, ahí tira de ambos cuerpos con una magnitud T, incluso si los dos cuerpos están acelerando o la cuerda pasa por una polea. Ahora vamos a analizar la polea con un ejemplo. Si esto se entendió. Bueno, si no se entendió algo, me escriben en los comentarios. Seguimos. Un ejemplo. Tenemos este sistema, ¿sí? Dos bloques, cuerda y polea. Entonces, decimos que la polea, ¿sí? Que por donde pasa la cuerda, no tiene masa, ¿sí? Es decir, es despreciable en comparación con los cuerpos. Y no tiene fricción tampoco. Así evitamos las fuerzas de roce, ¿sí? Esto en condiciones ideales. En la realidad sí tiene, pero es muy chiquita también, así que no se tiene en cuenta. Por lo tanto, el sistema, lo que vamos a tener acá, el sistema es todo junto, pero el sistema en análisis será la masa 1 y la masa 2 unidos por esta cuerda, ¿sí? Son la masa 1 y la masa 2 nada más. Entonces analizamos las fuerzas en este sistema. De la masa 1 tenemos el peso, ¿sí? Como vimos en videos anteriores, la normal porque está apoyado sobre una superficie, ¿sí? Tenemos la tensión como acabamos de ver, ¿sí? Porque este bloque, si se va para abajo, va a generar una tensión acá porque este bloque se va a oponer al movimiento, y la fuerza de roce cuando este bloque se esté deslizando. Y analizamos la fuerza en el segundo bloque. ¿Sí? Tenemos el peso y acá fíjense que no hay normal porque no está apoyado sobre una superficie, pero sí tenemos la tensión, ¿sí? En esta cuerda de acá, como vimos en el concepto al principio del video. Entonces suponemos una dirección de movimiento por donde va hacia donde acelera el sistema. En este caso, ¿sí? Como es obvio, vamos a suponer que se desliza todo hacia la derecha, ¿sí? Hacia acá, hasta este lado. Entonces, bueno, tenemos los bloques, elegimos un eje de referencia, como ya lo hacíamos. Y acá elegimos el X, ¿sí? Hacia la derecha y el Y hacia arriba. Este es el bloque para el bloque 1. Entonces ponemos las fuerzas acá y tenemos estas fuerzas. Ahora para el bloque 2 tenemos que ver que estos están unidos por una cuerda, ¿sí? Entonces por esta cuerda se manifiestan estas fuerzas.
Entonces el eje que vamos a tomar para el bloque 2, ¿sí? Va a ser X en dirección vertical, porque está unido, ¿sí? Está unido así, es como que si seguimos el eje X de acá, ¿sí? Entonces en vertical va a estar el eje X y positivo hacia abajo, porque el sistema se desliza en esta dirección, y el eje Y va a ser este de acá, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Bueno, entonces ponemos las fuerzas sobre el bloque 2, ¿sí? Y lo que nos preguntan es que tenemos que hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, ¿sí? T1 y T2, que son iguales, y la relación entre M1 y M2 en el caso de que el sistema esté a punto de resbalar. Acá vamos a ver que es importante este punto, ¿sí? Que se refiere al coeficiente de rozamiento estático. Bueno, para empezar, estos dibujitos los dejo por acá porque nos va a ser de utilidad, ¿sí? Tenemos los datos del enunciado, la masa 1 4 kilos, la masa 2 6 y el coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Porque se va a mover, es de 0,5. Entonces empezamos con la sumatoria. Acá tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de analizar el sistema, ¿sí? Está tomando el sistema como uno solo, masa 1 y masa 2 como uno solo, y tomarlos por separado. Vamos a hacer de las dos formas, ¿sí? Para que se entienda bien, más que nada. Después ustedes lo hacen como les parezca más fácil para ustedes. Bueno, tenemos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? El sumatorio de fuerzas es la masa del sistema, ¿sí? Del sistema, que son los dos bloques, por la aceleración. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos, dijimos que positivo para la derecha y acá positivo para abajo. Entonces tenemos la fuerza de roce negativa más la tensión 1 positivo menos, seguimos en el eje X, ¿sí? Si venimos acá, venimos en el eje X, que es este, menos T2, ¿sí? Que va para arriba porque tomamos positivo para abajo, ¿sí? Acuérdense de eso, más el peso 2, ¿sí? Es igual a masa del sistema por la aceleración. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Tenemos estos de acá nada más, ¿sí? Tenemos la normal, positivo hacia arriba, menos el peso. Acá fíjense que no tenemos ninguna fuerza en Y, por lo tanto solo nos queda esto, ¿sí? Entonces, de la sumatoria de fuerzas en X, reemplazamos la fuerza de roce, ¿sí? Cinética, por el coeficiente de rozamiento cinético, por la normal, ¿sí? Que esto era igual a la fuerza de roce. T1 y T2 al ser iguales se cancelan, ¿sí? Me queda más P2, que es la masa 2 por la gravedad. Es igual a la masa del sistema, que es la suma de los dos bloques, ¿sí? Porque estamos analizando el sistema, por la aceleración. Y de la otra ecuación, ¿sí? Tenemos que la normal es igual a P1. Entonces P1, o sea la normal, reemplazamos masa 1 por gravedad, 4 por 9,8 nos da que la normal es igual al peso 1, nos da 39,2 newton. Entonces seguimos. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos la normal que la acabamos de hallar acá, ¿sí? en la ecuación de la fuerza de roce. ¿Sí? Reemplazamos los valores. Todo esto son datos que tenemos. La normal era la que hacía falta, pero ya la hemos hallado. Reemplazamos, ¿sí? Y de acá podemos despejar la aceleración, ¿sí? Ya que tenemos todo como dato. De acá despejamos la aceleración, ¿sí? Nos queda esto de acá, ¿sí? Pasaje de términos. Y tenemos que la aceleración nos da 3,92 metros sobre segundos. Entonces esa es la aceleración con la que se va a desplazar el sistema. Ahora nos falta hallar la tensión de la cuerda. Fíjense que para la tensión de la cuerda, ¿sí? Bueno, acá tenemos el resultado. Para la tensión de la cuerda podemos hallar uno de los dos sistemas, ¿sí? Ya que dijimos que T1 es igual a T2. Por facilidad de cálculos vamos a elegir este de acá, ¿sí? Que tenemos dos fuerzas nada más. Entonces me queda, eligiendo el bloque 2, y aplicando sumatoria de fuerzas, me queda P2, ¿sí? Positivo hacia abajo, menos T2, negativo hacia arriba. Tengan en cuenta bien el eje que se toma, ¿sí? Porque en eso trae muchas confusiones.
Por eso es importante analizar el sistema y hacer estos grafiquitos. Entonces, bueno, seguimos. P2 menos T2 es igual a masa 2 por la aceleración. Sí, la masa 2 porque estamos analizando solo el bloque 2. De acá, bueno, reemplazamos, ¿sí? Aquí es igual P2, masa por gravedad. Todo esto ya sabemos. De acá despejamos la tensión 2, ¿sí? Reemplazamos valores. Masa 2, sacamos factor común la masa 2. Y tenemos por gravedad menos la aceleración. Y nos queda que la tensión nos queda 35,28 newton. Entonces ya hemos hallado la aceleración y la tensión 2. Ahora vamos con el punto B. El punto B. La relación entre M1 y M2. Para esto tenemos, bueno, que T1, ¿sí? La tensión 1 será igual a la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿sí? Porque está a punto de resbalar. Entonces, como no se está deslizando, sino que está a punto de deslizar, se toma la fuerza de roce estática, ¿sí? Máxima. Entonces tenemos, si la fuerza de roce estática máxima es el mu estático por la normal, ¿sí? Como vimos en el video de fuerza de roce. Entonces reemplazamos la normal, ¿sí? Que era igual al peso, dijimos, ¿sí? Reemplazamos los valores. Y además tenemos que saber también que la tensión 2 será igual al peso 2, ¿sí? Acá, en esta sumatoria de fuerzas. Entonces la tensión 2 será igual a peso 2, que es masa 2 por la gravedad. Y sabiendo que T1 es igual a T2, ¿sí? Sustituimos esto de acá T1 y lo que vale T2. Acá se tachan la gravedad, ¿sí? Se cancelan y tenemos esta relación de acá. ¿Sí? El coeficiente de rozamiento estático es la relación entre la masa 2 y la masa 1, es decir, igual a 1,5. Entonces, cuando se cumpla esto, ¿sí? El sistema está a punto de resbalar, ¿sí? El sistema está a punto de deslizarse. Entonces, con esto hemos hallado las preguntas, lo que nos pedía el ejercicio. Ahora vamos con la otra forma en que se analiza, ¿sí? El caso. Vuelvo a lo mismo, pues ustedes se fijan cuál les parece más cómodo. Entonces, analizamos los bloques ahora por separado, no como un sistema junto, sino por separado. Entonces analizamos las fuerzas que intervienen en el bloque 1, ¿sí? Acá va a ser en X, la sumatoria de fuerzas en X, la masa por la aceleración 1, y tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo mismo hacemos con el bloque 2. Con el bloque 2, las fuerzas en X, en este de acá, y en 0 no tenemos. Y además saber que T1 es igual a T2, ¿sí? Con eso tenemos que saber. Entonces seguimos, reemplazamos acá la fuerza de roce, ¿sí? Lo mismo que hicimos al principio. Acá seguimos despejando, N me queda igual a P1, ¿sí? Reemplazando estos valores acá, me queda esta ecuación de acá. Y de acá puedo hallar T1. Y de acá, el bloque 2, lo mismo, despejo T2, porque son iguales T1 y T2. Entonces, teniendo ya la expresión de T1 y la expresión de T2, ¿sí? Lo que nos queda es igualarlos. Nos queda igualarlos. Entonces los igualamos, ¿sí? Esto es T1, esto es T2. De acá podemos juntar los términos, ¿sí? de la aceleración, que es la que queremos hallar, ¿sí? Juntamos los términos. Y una vez juntados los términos, despejamos, ¿sí? La aceleración. Y nos queda lo mismo, exactamente lo mismo que nos quedó cuando analizamos el sistema de la otra forma, el sistema completo. Reemplazamos los valores y efectivamente vemos que nos queda 3,92 metros sobre segundo. Y después, bueno, la tensión y el punto B es de la misma manera. Bueno, espero se haya entendido este video, ¿sí? Cómo analizar el sistema de fuerzas cuando tenemos dos bloques, ¿sí? Las condiciones que se toman, ¿sí? Con respecto a la soga, que se toma ideal, o sea, sin masa, lo mismo que la polea,
para que no sean parte del sistema, no tener en cuenta la masa de cada uno de estos. Y además la condición ideal de que no hay fricción en la polea, ¿sí? Para no tener en cuenta también las fuerzas de fricción, las fuerzas de roce, ¿sí? Que se ejercerían sobre la polea. Bueno, con esto dejamos terminado el video. Espero se haya entendido. Cualquier cosa ya saben, me escriben. Hasta el próximo video.